Y continuamos aquí en nuestro Plaza Mayor y lo hacemos de la mano de Salud Mental. Este año, este 2020, Salud Mental celebra su 20 aniversario de Salud Mental Aranda. Para hablar hoy con nosotros tenemos a Alba Ortiz, psicóloga de Salud Mental Aranda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y hablábamos de ese 20 aniversario que ha estado un poco, de alguna manera, marcado por la pandemia. ¿Cuál creéis que ha sido el mayor logro de estos 20 años de andadura aquí en Aranda? Bueno, pues logros han sido muchos durante 20 años. Es verdad que si echamos la vista atrás, cuando comenzamos en el año 2000, eh, eh, esa andadura pues comenzó un poquito con un taller de pintura realizado por una de nuestras monitoras, por Maite. Y es cierto que con el paso del tiempo, bueno, pues ahora tenemos multitud de servicios y de 5 personas que igual formaban el taller hace 20 años, ahora tendemos a más de 160 personas y a 72, 73 familiares. Entonces, la envergadura de la gente que ha podido venir es mucho mayor a día de hoy. También el número de actividades pues han cambiado. Antiguamente quizá las actividades eran más enfocadas al entretenimiento, una pintura, manualidades, y a día de hoy pues tenemos talleres diversos, ¿no?, que tratan un poco de fomentar los hábitos saludables de vida, pero también todo el tema de las emociones. Entonces, como que la envergadura un poquito de esas actividades ha cambiado. También echando la vista atrás, pues el equipo técnico ha sufrido también muchas modificaciones, porque de empezar con una persona, a día de hoy somos 18 en la asociación trabajando, 18 compañeros que están especializados en salud mental. Y también es cierto que de comenzar en Aranda hemos abierto un poco ese bagaje a toda la comarca, y en 2016 abrimos la segunda sede en la calle Juan Bravo, aquí en Aranda, y en 2018 dos delegaciones, tanto en Roa como en Huerta. Entonces, creo que los 20 años nos han servido para crecer, pero sobre todo para acercar más la salud mental, para tratar de normalizar que podamos también ir viendo el tema de la salud mental como algo que se mete dentro de nuestra rutina y de lo que podemos hablar abiertamente, y bueno, pues que animamos a que la gente pueda acercarse y conocer también un poco todo lo que estamos desarrollando, que es mucho. Hablábamos de talleres, hablábamos de asesoramiento y numerosos proyectos a lo largo de estos 20 años que habéis ido realizando, sobre todo recuerdo relacionado con la mujer en el entorno rural, ¿no? Así es, en 2019, el año pasado, bueno, finales del 2018, vimos la necesidad de crear un área especial de mujer en el que tratáramos de fomentar un poquito el empoderamiento, sobre todo de las mujeres con discapacidad, pero no solo de Aranda, sino de toda la zona rural, que muchas veces es donde más se nota ese estigma y esa discriminación que pueden sufrir las mujeres, tanto por el hecho de tener un problema de salud mental como por el hecho de vivir en la zona rural. Y hicimos un proyecto que se llamaba Proyecto Julia, y la verdad que bueno, pues el éxito se notaba por un poco lo que nos transmitían las participantes, que luego hicieron ellas su grupo y de hecho siguen hablando y siguen quedando y están muy contentas. Hace pocos días también se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, Sí, que se sumaron numerosas personalidades de aquí, de Aranda, a darse un mensaje sí. por redes sociales bajo el lema Salud mental y bienestar, una prioridad global, Sí, que traía consigo una serie de reivindicaciones, ¿no? así es. Claro, otros años nos hemos juntado por esa fecha, que es el 10 de octubre, en una localidad de Castilla y León. Nos juntábamos todo el movimiento asociativo de Castilla y León para reivindicar cada año un lema. Y este año no nos ha sido posible juntarnos por la situación de la pandemia, entonces por eso se ha reivindicado mucho por redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Sí que es verdad que el lema engloba mucho más que otros años, porque una prioridad global lo vemos muy necesario a día de hoy, ya que las consecuencias emocionales y psicológicas de la pandemia se están notando desde el primer día hasta el día de hoy, y se seguirán notando, por desgracia, en los meses que nos quedan, ¿no? Pero creo que hay como 4 ámbitos fundamentales en los que hay que poner un poco el foco, o en los que el movimiento asociativo ha tratado de reivindicar este año determinadas circunstancias. Y entre esos ámbitos están pues el ámbito, por ejemplo, psicosocial, ya que en España tenemos
4 veces menos un porcentaje de psicólogos que en el resto de Europa, y es fundamental ante ello, se está reivindicando desde el movimiento asociativo que en atención primaria se refuerce con figuras de psicólogos que puedan apoyar a esos médicos de cabecera, que son la puerta de entrada y que muchas veces nos pueden dotar también de herramientas de prevención para no tener que estar luego saturando otros servicios como el de psiquiatría o las asociaciones como en este caso, ¿no? Sino que desde la puerta de entrada podamos combinar esa atención psicológica con el médico de cabecera y todo sea un poco más sencillo. Aparte del ámbito, por ejemplo, psicológico, tenemos también el ámbito laboral, desde el que se está reivindicando que las empresas cada vez tengan una mayor sensibilidad con las personas con problemas de salud mental, que son personas totalmente capacitadas para poder desempeñar cualquier empleo, y que debemos seguir como un poco haciendo ese tejido empresarial que sea como más positivo, ¿no? Como que tenga la mente más abierta a este tipo de circunstancias, a través de políticas activas de empleo o un poquito también el hecho de que podamos ir mejorando el pasar de un empleo protegido a través de centros especiales de empleo a empleo ordinario de esas personas con problemas de salud mental, porque al final tienen que experimentar pues todos los vaivenes que te puede traer un trabajo, y bueno, habrá que dotarles de recursos con herramientas prelaborales y acompañarles en el proceso, pero están totalmente capacitadas para ello. Y en tercer lugar, también es fundamental, y este año se reivindica, poner el foco en el ámbito educativo, porque creemos que muchos de los problemas que al final llegan a las consultas o a la asociación tienen que ver con la infancia de la persona, y creo que sería obligatorio poner una asignatura de educación emocional desde que los niños son chiquititos, que prevenga un poco que no haya discriminación, que no haya violencia o acoso en un futuro, que también trabaje algo que hoy en día está muy, bueno, como muy interiorizado por parte de los jóvenes, y es todo el uso de las TICs, de las herramientas, las tecnologías, ¿no? El móvil, la tablet, el ordenador. Hay muchas adicciones a día de hoy que son sin sustancias, se llaman así porque bueno, no tiene por qué ser el consumo de drogas, sino que hay otro tipo de adicciones que hay que poner el foco en ellas. Entonces es primordial en el ámbito educativo dotarle de recursos que un poco trabajen esa salud mental. Hablábamos inevitablemente de lo que ha sido este año marcado por la pandemia del COVID. ¿Cómo ha sido este año, cómo han vivido las familias, tanto personas a las que tratáis como sus familias, esta situación provocada por el COVID? ¿Cómo habéis trabajado estos meses? Es verdad que yo creo que las familias con las que hemos tratado nosotros de la asociación tienen muchos puntos en común con cualquier otra familia o cualquiera de nosotros. Yo creo que la gente ha pasado como por 4 fases, en diferentes ritmos, ¿no? Cada persona en un ritmo, porque bueno, tiene unas circunstancias de vida. Pero al principio todos estábamos como en una fase más de negación. Cuando hay cambios drásticos que no nos esperamos, un poco nuestro cuerpo y nuestra mente dicen, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Y tendemos a rechazar ese cambio. Entonces al principio la gente estaba como con emociones más de enfado, de ira, de irritabilidad, porque negaba esa circunstancia. Después pasamos más al temor, cuando ya fuimos aterrizando, cuando éramos más conscientes de todo lo que estaba sucediendo, y debido también a mucha información que nos entraba a través de los medios de comunicación y ciertos rumores que podían correr por las redes sociales, que al final también te hacen tener ese temor dentro de ti, pues es cierto que la gente pasó por el miedo, vamos a decir como más irracional, ¿no? Un poco más descontrolado, que se hizo colectivo, ya no solo en las familias, sino que en general la sociedad pasó por ese miedo. Entonces, la clave ante ello es que el miedo irracional pueda ser el miedo productivo, podamos pasar al miedo productivo, que sería la siguiente fase, y es que esa emoción nos sirva un poco para estar prevenidos, para adaptarnos a los cambios e ir con cautela, ¿no? Porque el miedo tiene un sentido, no nos viene porque sí, y al final si vamos con cautela y lo utilizamos para un bien personal, podemos transitarle mejor y no se convierte luego en un problema como de depresión o de ansiedad. Y creo que la última fase que han experimentado las familias o todos en general ha sido un poco el aprendizaje y el afrontamiento de la realidad. No nos ha quedado otra que aceptar que este virus y esta situación llamada nueva normalidad viene para quedarse de aquí a un tiempo, que es verdad que es temporal, pero no sabemos cuánto. Entonces, si intentamos ver el aspecto positivo de ese aislamiento, de
de tener que estar en casa igual más tiempo metidos o de estas limitaciones que nos han puesto en las medidas, si vemos esos aspectos positivos, antes nos vamos a poder adaptar. Entonces, por ejemplo, llevar las cosas con humor o tener comunicación a través de, pues, por ejemplo, las tecnologías cuando no podemos vernos en persona o directamente, por ejemplo, ayudar a los demás, sacar nuestro lado más generoso. Todo eso nos puede hacer sobrellevar mucho mejor estas fases que a día de hoy yo creo que las personas con problemas de salud mental están en ello y trabajando en todos los talleres que estamos desarrollando en la asociación. Me ha destacado la nueva normalidad Sí. a la que nos enfrentamos, y desde tu experiencia como psicóloga, esta situación del COVID, la nueva normalidad a la que la sociedad nos hemos tenido que enfrentar irremediablemente. ¿De alguna manera crees que ha sacado a la luz la importancia de la salud mental y la necesidad de quizás prestarle más atención? Sí, totalmente de acuerdo, porque previo a esta situación ya era muy necesario prestar atención a la salud mental y de hecho ha habido un cambio de modelo, ¿no? de que antiguamente quizá las personas se encerraban en casa, les teníamos discriminados o iban a lo que llamábamos antiguamente como manicomios porque esa discriminación llegaba a unos límites insospechables. A día de hoy, el hecho de poder hablar de forma natural de emociones creo que cada vez se está haciendo más tangible. Entonces, es muy necesario que con toda esta situación de la pandemia se dote de recursos a la salud mental y sobre todo que aprendamos a pedir ayuda sin ningún tipo de temor, porque no vamos a ser juzgados ni somos más débiles por ello, sino que es cierto que la pandemia a todos nos ha descolocado y la nueva normalidad no es fácil de afrontarla. Entonces, si hablas con un especialista en ello, te va a dotar de estrategias, te va a ayudar a organizar tu rutina y vas a sentirte mucho mejor. Además, vas a sacar todas tus capacidades y no vas a estar tanto rumiando con determinadas preocupaciones en tu cabeza. Hablabas de esa ira, esa ansiedad. ¿Ha habido algún problema más derivado de toda esta pandemia? Ha habido gran cantidad de problemas emocionales, empezando por problemas de insomnio, ¿no? Al final cuando nos desregulan o nos quitan nuestras rutinas de actividad bueno, física y también un poco domiciliaria o de ocio, nos vamos a la cama con más preocupaciones y no hacemos más que darlo vuelta. Entonces es cierto que el insomnio ha estado presente desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. También quizá problemas con la gestión de los duelos, porque estamos viendo que perdemos a gente cercana y si no somos nosotros es amistades, ¿no? Entonces esa magnitud de muertes que puede haber o que vemos incluso por la televisión o por los medios de comunicación también nos afecta inconscientemente. Nos produce síntomas de ansiedad, síntomas de tristeza, estrés, una frustración de quizá no poder hacer la misma rutina que yo hacía antes. Incluso mayores rumiaciones o mayores pensamientos negativos que nos hacen a veces cuestionarnos si esta es la vida que queremos llevar y a veces con pensamientos quizá de autolesión, ¿no? O sea, como el tema del suicidio, que no hay que dejarlo de lado y sobre todo esta situación de pandemia puede aumentarlo considerablemente. Ya lo anunciaba la OMS y bueno, pues a la orden del día está. Entonces han sido múltiples los síntomas que ha podido experimentar la gente. También yo creo que estos problemas de alguna manera han agravado los que quizás podríamos tener, y que también quizás existen todavía estigmas o tabúes a la hora de hablar de la salud mental, y crees que de alguna manera eso también contribuye a que la persona pueda ir a peor, no tratarla, no hablar de ello. Así es, porque la gente que quizá anteriormente ya estaba padeciendo un problema de salud mental estaba conectada con los recursos, o bien con la asociación, o bien con el médico de cabecera, con tu psiquiatra, con tu psicólogo, y quizá ha tenido más fácil la vía de acceso a esos recursos, porque ha sido otra vez volver a contactar por un agravamiento igual de los síntomas. Pero gente que a raíz del confinamiento ha empezado a experimentar y quizá anteriormente nunca lo había sentido de esa manera, sí que tiene muchas más reticencias a la hora de cruzar una puerta de una asociación o de un psicólogo por el hecho de a considerarse prejuiciosamente que son débiles o que están dejando ver pues esas limitaciones que puedes tener a veces de tu gestión emocional, pero que son totalmente normales, hay que tratarlo con total normalidad y ayudar y animar a que la gente pueda expresarse cada vez más. Si no somos nosotros, pues a la gente que tenemos alrededor, que también podemos lanzar mensajes de positivismo. Me venía a la mente que durante este mes de la salud mental, este Día Mundial
de la salud mental, ha habido un movimiento por redes sociales en el que diferentes personalidades que tienen cierta importancia en Instagram, en Facebook, en YouTube, han compartido de alguna manera que ellos mismos reciben atención psicológica o en algún momento han recibido atención psicológica. Este tipo de movimientos yo creo que son beneficiosos a la hora de que la gente de alguna manera quite esos tabús a tratar la salud mental, ¿no? Así es, porque hoy en día, bueno, las redes sociales te acercan a muchísima gente y es verdad que de ver a tantas personas en las redes sociales a veces idealizamos a esas personas y nos creemos que la vida que llevan es totalmente perfecta, pero la perfección no existe en ninguno de nosotros. Detrás de nosotros siempre hay un coste emocional y el hecho de que una persona con renombre te ayude un poco a normalizar esa situación y a decir, pues yo he pasado por una depresión o yo estoy pasando por ansiedad o he tenido una esquizofrenia y estoy en tratamiento. Al final es un poco el hecho de hacerlo rutinario y de hacerlo también como algo que es muy beneficioso para nosotros y a la hora de dar ese paso y cruzar la puerta de una asociación o del psicólogo va a ser mucho más sencillo porque iremos con la imagen de esa persona en nuestra cabeza. Hablábamos antes de la Organización Mundial de la Salud que decían que una de cada 4 personas en el mundo tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Si esto es algo común, inherente, que nos viene a todos de alguna manera, que nos puede tocar, ¿de qué manera podemos ponerle solución desde tu experiencia profesional? Pues en primer lugar tiene que ver un poco con lo que hemos comentado. La sensibilización es muy importante, o sea, es decir, si las enfermedades mentales y los problemas emocionales van a estar ahí, hablemos con normalidad de ellos, saquémoslo a relucir. O sea, es decir, no tengamos vergüenza de decir a mi compañero de trabajo, a mi amigo, a mi padre, a mi hermano, que no me encuentro bien, me está pasando algo y no soy capaz de gestionarlo, con lo cual tengo que pedir ayuda. Y quizá esas personas de mi entorno no tienen tantas habilidades, voy a ponerme en manos de una persona que no me va a juzgar, simplemente me va a escuchar y va a tratar de buscar junto conmigo un camino de aprendizaje y de estrategias personales. Entonces, creo que sensibilizar es una de las mayores preocupaciones que tenemos que tener y es donde hay que poner el foco para que ese porcentaje en un futuro se vaya disminuyendo, pero por otro lado también está el tema de la educación, como hemos dicho, ¿no? Si desde pequeñitos enseñamos a los niños a poner nombre a una emoción y a enseñarle también para qué significa esa emoción y cómo la puede gestionar dentro de sí mismo, no nos encontraremos con que una de cada 4 personas pasará por el problema de salud mental. Entonces yo creo que ambos focos, la sensibilización y el empezar un poco educando desde chiquitines, nos puede ayudar también a sobrellevar estas cifras que nos dice la OMS y que es verdad que ante las adversidades como la pandemia puede que aumenten en un futuro las cifras. Bueno, Alba, nos quedamos con esa última frase como síntesis de todo lo que hemos tratado. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y ya sabes que tenemos las puertas de Televisión Aranda para ti y para, de alguna manera, contribuir a visibilizar la salud mental. Pues en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias a vosotros por dar voz a este espacio y por hacer también que estos mensajes lleguen más de cerca a la población en general de Aranda y de toda la comarca. Bueno, y desde aquí, feliz 20 aniversario y esperemos que en 2021 se pueda festejar este 20 aniversario de Salud Mental Aranda. A ver si es verdad, seremos positivos. La esperanza nunca se pierde. Exacto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más, así que no se vayan.